Hola, me presento. Soy la docente en formación Aro Entroa Vigueras de la Escuela Normal de Amecameca del grupo de primero 3 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje del Inglés. Y por medio de este video documental hablaré acerca de mi práctica docente con el objetivo de que como docentes en formación distingamos la relación entre el contexto escolar, organización y gestión institucional con los estilos y estrategias de enseñanza de los y los docentes de inglés mediante el análisis reflexivo para valorar y transformar nuestra propia práctica docente. Las escuelas a las que asistimos durante este semestre fueron telesecundarias y primarias públicas. Las telesecundarias son un modelo educativo mexicano creado en 1968 con el objetivo de impartir educación secundaria a través de transmisiones televisivas en zonas rurales o de difícil acceso. Con el tiempo se ha integrado el uso de recursos digitales como CDs interactivos y mediatecas con videos para cada asignatura. Actualmente trabajan con un modelo por competencias. Buscan formar alumnos autónomos y capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje con el uso de tecnologías. Aunque enfrenta desafíos, la telesecundaria ha sido importante para ampliar la cobertura educativa y brindar oportunidades a jóvenes de zonas rurales y de difícil acceso. Por otro lado, las escuelas primarias públicas son instituciones educativas financiadas y administradas por el gobierno local, regional o nacional, dependiendo del país. Estas escuelas ofrecen educación primaria obligatoria y gratuita a niños en edades tempranas, generalmente desde los 6 hasta los 12 años, dependiendo del sistema educativo del país. Las características principales de las escuelas primarias públicas son: primero, que están abiertas a todos los niños sin distinción de origen étnico, religión o género o situación económica. Esto promueve la inclusión y el acceso equitativo a la educación. El segundo, que siguen un plan de estudios establecido por el gobierno que define los contenidos educativos y los objetivos de aprendizaje en áreas como matemáticas, ciencias, lengua, estudios sociales, arte y educación física. Por último, las escuelas primarias públicas desempeñan un papel fundamental en la educación de los niños, proporcionando una base sólida para su desarrollo cognitivo, social y emocional. Ahora, la primera jornada de prácticas fue en la telesecundaria oficial número 0204 Quetzalcóatl, ubicada en San Antonio Soyalcingo, municipio perteneciente a Amecameca, por lo cual el contexto es rural. En esta escuela se nota a simple vista la participación activa de los padres de familia en el desarrollo cognitivo de sus hijos. La primera jornada de prácticas fue en los días 9 y 10 de abril en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Y para esta práctica de observación, las actividades que se realizaron fueron entrevistas a los alumnos para conocer su forma de trabajo, a los maestros para identificar estrategias y modo de enseñanza, a los padres de familia para saber qué tan involucrados estaban en el desarrollo de aprendizaje de sus hijos y a la directora para conocer la gestión que lleva a cabo en la escuela. También se llevó a cabo una guía de observación y un diario en el que redactamos acerca del contexto que observamos en la escuela. En la guía de observación redactamos acerca de cosas específicas como el contexto de la escuela, las infraestructuras, la gestión, las relaciones alumnos-maestros, maestros-maestros, etc. Por otro lado, en el diario se hacía observación de aspectos que se toman más a detalle entre un salón de clases y reflexiones acerca de ello, como de estrategias de los docentes, problemas que podemos identificar, tips o recomendaciones que podemos retomar para nuestras futuras intervenciones, etc. Los docentes de esta escuela tienen una muy buena organización de las actividades que realizan y los tiempos. Están en constante contacto porque hacen actividades seguido y organizan programas. Esto da como resultado que todos tengan una buena relación entre maestros y directores. Tienen una buena comunicación y gestión de actividades. Al llegar a la escuela fuimos bien recibidos por todos. La directora nos asignó grupos para observar y nos presentó a los maestros. Esto nos ayudó para tener un poco más de confianza con los maestros y que al presentarnos frente al grupo tuviéramos el respeto de ellos. La segunda jornada de prácticas fue en los días 3, 4 y 5 de junio, en la escuela primaria Laura Méndez de Cuenca, ubicada en Amecameca, en la cual el contexto es semiurbano. El horario que se cubrió en este caso fue de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Para esta práctica de observación, las actividades que se realizaron cambiaron un poco a la anterior práctica. En esta ocasión hubo una intervención por la segunda jornada
Entonces, previo a nuestra práctica, planeamos una pequeña actividad acerca del Communicative Language Teaching. Esta actividad la aplicamos 2 días de nuestros 3 días de prácticas. Entonces, estos 2 primeros días nos sirvieron para contextualizarnos acerca de lo que conlleva planear una clase, aplicarla y evaluarla para una mejora. Además de que antes de aplicar nuestra actividad observamos, aunque sea por poco tiempo, el cómo era el docente con su grupo, lo cual nos ayudó mucho de alguna manera a que de alguna manera fuera el diagnóstico de nuestro grupo, el cual nos sirvió para adaptar nuestra actividad conforme al modo de trabajo de los alumnos. El tercer día fue de reflexión. Redactamos un diario en donde anotamos los aspectos que nos hayan llamado la atención y que nos puedan servir para nuestras próximas intervenciones. De ahí en fuera, las actividades que realizamos en las prácticas anteriores, como la guía de observación, también se realizaron en esta. En general, pude notar que esta escuela es muy bien organizada. Hay bastantes alumnos, tan solo en el turno matutino habían aproximadamente 20 salones con 20 alumnos cada uno. Cada maestro es muy amable y son muy organizados en cuanto a sus clases, y aparte cuentan con talleres sobre educación física, artes como danza o manualidades, etc. Entonces, tanto por el contexto de la escuela y la forma de trabajo, la mayoría de maestros y alumnos tienen una muy buena relación con otros. El ambiente es muy tranquilo y los alumnos son muy bien portados y responsables. Lo que aprendí acerca de la organización escolar y su influencia en las escuelas es que, como sabemos, el aprendizaje de los alumnos depende de muchos factores, y uno de ellos es de la infraestructura de las escuelas, desde las áreas que se destinan para el descanso hasta la manera en la que ordenan las sillas dentro del salón de clases. En ambas escuelas noté que los alumnos tenían muy buenos hábitos, y eso era gracias a que las mismas escuelas fomentaban a eso, es decir, los alumnos eran muy limpios y ordenados porque en la escuela se les proporcionaba suficientes botes de basura y material para asear sus lugares de trabajo, su salón y el patio. Otro aspecto era que al tener talleres extracurriculares, los alumnos hacían actividades recreativas que mejoraban su salud física, mental y que además les fomentaba a los alumnos a tener una buena convivencia con todos los demás. En cuanto al desarrollo cognitivo que sucede dentro de las clases, dependía mucho de la forma en que los maestros trabajaban con los alumnos, individualmente y grupal. En el caso de la secundaria, los alumnos se sentaban separados y el trabajo que se fomentaba era autónomo. Por el contrario, en la primaria gradualmente se cambiaban las formas de sentar de los alumnos, pero siempre era en grupo, ya sea de grupos de 10 o 8 alumnos, de 5 alumnos o ya en sexto grado solo en parejas. Esto me pareció muy interesante porque los alumnos, aunque hacen sus trabajos individuales, su aprendizaje es en conjunto, es decir, aprenden juntos con los conocimientos que comparten unos con otros. Esta manera de trabajo también fomenta la convivencia y respeto a los demás. Sobre el contexto escolar y su influencia en el aprendizaje de los alumnos, puedo decir que, primero, ambas escuelas a las que asistí son muy similares en el aspecto de que los padres están muy involucrados e interesados en el avance que presentan sus hijos y en el cómo se desarrollan en la escuela. Al ver este interés pude notar, comparándolo con otras escuelas a las que he asistido a observar, que los alumnos tratan o se esfuerzan más en trabajar y obtener buenos resultados en sus estudios. Claro, también influye el hecho de que tiene más ayuda y apoyo en cuanto al cumplimiento de tareas y deberes que se les dejan. Este aspecto también abarca un punto importante, el cual es el comportamiento de los alumnos, ya que más o menos por la zona tienden a ser un poco más calmados o disciplinados que otros alumnos de otras escuelas más lejos. Esto influye en su aprendizaje bastante porque en ambas escuelas coincidió que los alumnos ponen primero sus deberes y después lo divertido. No significa que no jueguen en clases o que de vez en cuando sean rebeldes, sino que ellos saben medir hasta cuánto pueden jugar y cuándo deben apurarse a trabajar. En cuanto a en cuanto a las estrategias de enseñanza del inglés, no pude rescatar muchas debido a que en la telesecundaria tenían clases de inglés, pero tanto los alumnos y los maestros iban aprendiendo, ya que todos los maestros de ahí no tenían las bases para dar una efectiva clase de inglés. Sin embargo, sí pude rescatar algunas ideas interesantes que podría yo implementar en mis próximas planeaciones, como el de utilizar apps o programas en el celular que pueden favorecer el aprendizaje del inglés, siempre y cuando sean de fuentes confiables y que sean efectivas. Esto ayuda mucho ya que actualmente los alumnos están muy inmersos en la tecnología, por lo que las actividades como estas despiertan el interés y se motivan los alumnos para aprender.
En el caso de la primaria no pude observar clases de inglés ya que no eran impartidas en ningún salón debido a que tampoco los maestros estaban capacitados, pero hubieron estrategias y actividades que me agradaron mucho para favorecer un entorno de aprendizaje efectivo. La primera es que para mantener una armonía y orden en el aula es importante establecer reglas para regular las participaciones. Una maestra iba anotando las participaciones que cada alumno hacía y solo si se les daba la palabra ellos podrían compartir sus ideas. Otra estrategia que motivaba a los alumnos a esforzarse cada vez más era que siempre se les felicitaba por sus participaciones a la clase y junto con ello también había una retroalimentación para que todo quedara claro. Por último, algo muy significativo para mí era que el maestro se dedicaba cada día a entender mejor a sus alumnos, a conocerlos y a ganarse su confianza y respeto. Con esto el maestro, aparte de lograr tener un aula tranquila, trabajadora y unida, era eficaz porque las actividades que se impartían siempre eran de acuerdo a las necesidades e intereses de los alumnos. Aunque no fueran estrategias en clases de inglés, aún así se pueden implementar para la enseñanza del segundo idioma, porque harán que las clases sean lo suficientemente prácticas y útiles para los alumnos. Con base a lo que he compartido sobre lo que viví en mis prácticas de observación, puedo concluir que la percepción que tenía sobre cómo era ser docente era muy diferente a la que ahora tengo. Ser docente de inglés no implica solo el desafío de dominar el idioma, sino que debe existir un amor genuino por transmitir conocimiento y ayudar a los estudiantes a aprender y crecer. Como docente debemos salir de nuestra zona de confort y de la burbuja de que todas las cosas deben ser solo de una manera. Debemos abrir nuestra mente y soltar nuestra creatividad para que todos y cada uno de los alumnos puedan disfrutar de su aprendizaje y su desarrollo. Ser docente implica una gran responsabilidad, ya que el enseñar un idioma es dar una herramienta para poder comunicarse en este mundo globalizado, y tenemos la responsabilidad de que esa comunicación siempre sea usada de la manera correcta. Eso sería todo por mi parte, espero haya sido de su agrado. Gracias.